Muy bien, y para entrar más en detalle, vamos a hacer un contacto con el analista internacional Taddeo Castiglione, a quien le damos la bienvenida nuevamente a este espacio, y le preguntamos de inmediato, ¿qué relación tiene la aparición y crecimiento de grupos terroristas como el ISIS o Al-Qaeda en Oriente Próximo y Asia Central con la estrategia intervencionista de Estados Unidos y la OTAN en esas regiones? Buenas noches, estimado Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a ti y a toda nuestra querida audiencia. Es muy interesante observar el origen de estos grupos terroristas. Aquí hay que separar dos cuestiones interesantes, que la primera y principal que debemos tener en cuenta es que estos grupos no tienen absolutamente nada que ver con el tema religioso o con el Islam. Estos grupos extremistas islámicos, entre comillas, islámicos, que tienen su presencia en Medio Oriente, en el África del Norte, incluso en regiones del Asia Central, en realidad juegan un rol geopolítico interesante que es el de quinta columnas, el de dividir y el de ser utilizados como punta de lanzas para objetivos de potencias hegemónicas occidentales en la región. Es necesario recalcar que durante siglos Ah, aquí está mal estos cuadrado, en la cajita creo que está movimientos, mal el cuadrado. Islam en estas regiones del mundo no representó una amenaza para Sí. nadie y que solo lo hemos visto como un fenómeno en las últimas épocas, principalmente a partir de la década del 80, cuando se utilizó al, Ahí está. al fanatismo, al extremismo islámico, para atacar a la Unión Soviética. Esto se vio reflejado principalmente en Afganistán, en la guerra en la cual se exaltó a los talibanes y a otros grupos como Al-Qaeda para combatir contra el gobierno socialista del Afganistán y después con el fin de crear una violencia, una espiral de violencia en el Turquestán, en toda la región en aquella época perteneciente a la Unión Soviética, para crear un conflicto civilizatorio dentro de la URSS en la cual se buscaba que toda la población islámica se vuelque en contra del gobierno central comunista. Esto, si bien fue frenado con la retirada de las tropas rusas de Afganistán a fines de la década del 80, Rusia logró contener después como federación todas las ampliaciones islámicas que se tenían en el país y principalmente en la región incluso de Dagestán y Chechenia. Por lo cual esto es un fenómeno bastante interesante. Siempre que vemos estos actos de terrorismo islámico, tenemos que, más que enfocarnos en los hechos y en las palabras, tenemos que pensar quiénes se benefician con esto. Y cuando analizamos desde la parte de quiénes se benefician de todos estos acontecimientos, podemos estar más cerca de la verdad, de tal manera que las políticas y las estrategias intervencionistas de la OTAN, de Estados Unidos, siempre han dado origen a estos movimientos que de alguna u otra manera reciben su financiamiento y reciben su apoyo directo desde Occidente. Es siempre necesario tener en cuenta que quienes financian a estos grupos, hemos visto como el ISIS extraía petróleo de las partes norte de Siria, de los campos petrolíferos sirios, y alguien se los compra. ¿Quiénes son los que los compran? ¿Cómo llega ese petróleo luego a los mercados occidentales? Seguir todo esto es sumamente interesante y desde ahí podemos ver cómo de alguna u otra manera estos grupos siempre responden a estos mismos intereses y se ven beneficiados de la política occidental. Bien, y el terrorismo es derrotable, como lo demostró Rusia e Irán al acabar con los grupos criminales que operaban en Siria. Y entonces, ¿por qué Occidente no ha hecho lo propio en la denominada lucha antiterrorista? Como bien dices, el terrorismo es totalmente derrotable. Se puede derrotar. Esto se ha visto a lo largo y a lo ancho en los últimos años, tanto en la intervención de la Federación Rusa en Siria, junto con Irán, como también se ha visto en las regiones del Sahel, en Mali, en República Centroafricana y en tantas otras regiones que mientras estaban bajo la mano occidental, los grupos armados yihadistas se proliferaban, se multiplicaban y el caos aumentaba, pero cuando llegan las fuerzas rusas, las fuerzas de paz que tienen primero como misión extirpar este cáncer y luego reconstruir socialmente, éticamente, moralmente a la sociedad y dar respuestas creíbles a las diferentes situaciones que tocan atravesar las sociedades, esto da buenos resultados y ya lo hemos visto a lo largo y a lo ancho de estas regiones y de estos países que estábamos mencionando. Ahora bien, es necesario ver cómo la OTAN, como Estados Unidos, no tienen el mismo fin de transformar las realidades de las sociedades, sino de explotarlos al máximo. Y en esta explotación
también lo que se crea es una desesperación en la población que busca de alguna u otra manera en estos grupos la manera de combatir o resistir a las diferentes injerencias que se le da. Pero vemos que esto es una gran trampa y vemos cómo se terminan beneficiando de todos estos acontecimientos, de tal manera, como estábamos mencionando, para comprender y entender quiénes están detrás de estos hechos, tenemos que tener en cuenta quiénes se benefician de cada uno de estos acontecimientos, quiénes son los que sacan su buena tajada y de esta manera vamos a poder interpretar un poco más la realidad respecto al origen, respecto a de a dónde provienen estos grupos y también quiénes de alguna manera manejan esta mano negra que termina beneficiando a todos ellos. Muchas gracias, Tadeo, por estar con nosotros y también por tu participación, que es bastante interesante.